Carolina Tejeda en el Teatro del Pueblo, que yo se las recomiendo muy calurosamente. Bueno, Aurelia Escribe es un proyecto que es una obra de Adriana Tursi. Y Marcelo Velázquez, que es su director, me propuso hacer. No habíamos trabajado nunca con Marcelo. Pero él te vio porque te echó el ojo. Él me echó el ojo. Yo sabía quién era, obviamente. Y bueno, fue como un hermoso encuentro. Porque se armó ahí un equipo junto a Lucas Surayano, que es nuestro asistente de dirección, y somos un equipo de 3, digamos, 4 con Adriana, donde se fue ahí amasando esa Aurelia que a priori, bueno, yo no la conocía, digamos, empecemos por ahí. Yo no había sentido hablar, pero nunca reparé a leer nada de esa mujer. Y bueno, y fue empezar a descubrir y a empezar a abrir capas de esta Aurelia, de esta mujer. En ese momento, ¿no? Vamos a contextualizar. Aurelia Vélez Sarsfield, la hija de Dalmacio Vélez Sarsfield, una de las personas importantes que escribió el Código Civil. Ella está con su padre en ese proceso de escritura del Código Civil. Sí. Ella se enamora de Sarmiento, Domingo Faustino Sarmiento, y tienen una relación, ¿no? Una relación que dura muchos años, pero Sarmiento estaba casado, claro. Y es una mujer que empezamos a ver todo su potencial en cuanto a su pasión, a su deseo. Una mujer que para la época no siguió ningún mandato, siguió su deseo, siguió sus ganas. Bueno, y siguió su amor, a pesar de todo y de la condena social, imagínate en ese momento, ¿no? Y también de esa relación con Sarmiento, poder estar en lugares políticos que tampoco se accedía una mujer, ¿no? Entonces, bueno, empezar a hacer fabulaciones de todo eso también fue hermoso, ¿no? Como también qué estrategias ella también para llegar a ese lugar, para poder escribir. Ella cuando el padre empieza a desarrollar y a fundar un diario, ella dice, bueno, yo quiero escribir, no me quiero quedar en casa lavando ni bordando, claro, no. Quiero escribir. Y bueno, y se puso ese eje, ¿no? Y ahí también hay algo muy hermoso que también lo hablábamos con Adriana, ¿no? Y con Marce, la revolución que implica escribir, tomar las riendas de una escritura, de poner en voz, en palabras, ¿no? Que hay jugarse ahí, ¿eh? Jugarse ahí. Y dentro de este equipo hay otras personas como, Alejandro Lerú, que hizo el diseño lumínico, Paula Molina, que hizo el vestuario y la escenografía, y Marcelo Perea, que hizo la música. Marcelo yo lo conozco desde hace mucho tiempo por intermedio de mi padre, en realidad. Y para este trabajo siempre a mí me gusta pensar lo sonoro, me da capas, ¿no? Creativas. Y bueno, aparece el piano con Marcelo hablando y yo digo, hacía mucho que no me contactaba con el otro Marcelo, Perea. Y bueno, y tuvimos la suerte de que tengamos una composición para la obra, ¿no? Sí. Yo voy a comentar, voy a hacer un pequeño comentario y le voy a pedir a Aye que esté ahí con la púa justo apoyando el disco, porque ahora le voy a pedir que pase uno de los temas musicales.
A mí me encantó, bueno, obvio, me encantó la obra, todo me encantó, y después vamos a seguir hablando, pero después del aplauso final, yo esperaba que apareciera el pianista. Me quedé esperando a la expectativa, bueno, ahora sale. Y nunca salió. Y yo nunca me hubiera imaginado que esa era una pista grabada, porque el sonido es excelente. Además que la música es bellísima. Después me contacté con Marcelo y bueno, me pasó un link para escuchar los temas musicales y uno es más bello que otro, ¿no? Sí, y él, bueno, trabajó él es un grosso y trabajó muy detalladamente lo sonoro y bueno, y armó un disco que está en Spotify, que la gente lo puede escuchar, que se llama Aurelia Escribe. Y ahora Ayelen nos va a hacer escuchar la primera pista. Voces y contexto. Todas las voces, todas. Un programa lleno de incomodidades políticas. Es uno de los temas que ya les voy a decir cómo se llama. El primer tema se llama Escribiendo. Hermoso. Y da como un contexto muy bello a lo que transcurre en el escenario. Les quiero decir además a nuestros oyentes, insistirles que vayan a ver esta obra. Es muy bella, la luz también juega un rol fundamental, el escenario es despojado, no tiene nada de más, pero es de alguna forma, no sé si decir modular, porque ahí ella escribe y en un momento, si bien escribe a veces parada, en un momento creo que se sienta, y el escritorio, un escritorio de madera como con un damero, sí. y lo que a muchos espectadores nos sorprende es la plasticidad de tus movimientos, sobre todo de la mano, ¿no? Haciendo esa escritura en el aire. Es realmente muy linda. Y otra cosa muy, muy bella es tu vestido, porque tiene varias capas. Tiene varias capas. Canta un poquito. ¿Quién lo hizo? Paula Molina y bueno, y es un objeto, ¿no? Es ese vestido donde sí hay capas, donde hay escondites, sí, y donde aparecen también esas otras materialidades, ¿no? Esas pequeñas telas, pañuelos, bueno, que se transforman también en algún personaje. ¿Y esa elección de quién fue? ¿Tuya? De Marcelo. De trabajar con Paula, Marcelo. No, de incorporar estos elementos aparte del vestuario. Nosotros sí, veníamos trabajando ya con la posibilidad de porque de además materias. Hay algo que es bellísimo, creo que eso es factura tuya, un títere. Sí. Que además de que, bueno, que los títeres son muy sugerentes, pero este es bellísimo, tiene una carita hermosa esa muchachita que está ahí figurada, ¿no? Sí, al haber ingresado al teatro de objetos y títeres desde hace ya muchos años, siempre ahí hay algo que me tienta, me dan ganas, me poetizan algo de todo lo que una va a actuar.
Y a sentir. Y entonces siempre me gusta pensar, o más que pensar, probar, ¿no? Hablábamos con Marcelo, ¿no? De hipótesis de materias, hipótesis de maneras, teníamos ahí y tuvimos la posibilidad de ensayar siempre en el espacio donde estamos actuando. Eso es realmente un diferencial muy grande, ¿no? Claro. Y entonces ya ahí también íbamos construyendo, ¿no? Este lugar despojado, lleno de estas otras cosas. Y bueno, fue trabajo, fue ir buscando, encontrando, desechando, ¿no? Como son los procesos creativos, que son una maravilla. ¿Y durante mucho tiempo estuvieron trabajando previamente? No fue tanto porque teníamos una fecha. Se corrió un poquito, porque bueno, siempre falta, sí. ¿no? Pero bueno, y yo creo que bueno, que sigue ampliándose, ¿no? Ampliándose hacia abajo y hacia los costados el material. Eso me gusta, no sé. El sábado, que además tenemos que decir que es un horario muy amable. Hermoso. Porque son los sábados a las 5 de la tarde. Para este momento del año y estábamos ahí preparando las cosas, ¡ay, qué ganas de hacerla!, ¿no? Porque es una a la semana, entonces hasta la semana que viene no está esta posibilidad de volver a meterse ahí y también a descubrir desde el hacer, ¿no? Y te quiero preguntar también, con Marcelo Perea, él trabajó, bueno, esto se lo tendría que haber preguntado a él, pero bueno, ya que estás vos acá, ¿él trabajó sobre los textos? Mira, Marce vino a muchos ensayos, venía, miraba las pasadas, nosotros con Marcelo y con Lucas, bueno, le decíamos en dónde intuíamos que podía haber una música, él también nos sugería momentos y fue como un intercambio muy hermoso de él mandarnos cosas, de nosotros escuchar, de decir esto sí, esto por ahí, a ver, y esta variante, y esto más realentado, y esto, yo creo que esto, digo, un trabajo... Fue realmente un trabajo de mucho intercambio. Y eso, ¿sabés qué se siente? Porque desde el lado sensible, por ejemplo, que es esto que estamos contando, las texturas de las telas, la iluminación, la música, uno percibe que hay como un trabajo integral. Eso por un lado, desde lo estético sensible. Es muy bella, es muy conmovedora y además, bueno, tu interpretación es absolutamente creíble. Es muy creíble. Está ahí Aurelia. Pero además a mí me resonó otra cosa, me resonó una reflexión, porque bueno, hace tiempo que venimos viendo obras teatrales donde la protagonista es una mujer de la historia. Y yo pienso que esta visibilización que se hace, por ejemplo, de Aurelia, o vi otra obra hace unos años sobre Mariquita Sánchez de Thompson, y creo que en forma así corriente, por no decir vulgar, masiva, se tiene una idea bastante distorsionada del rol de la mujer en el siglo XIX. Hay montones de ejemplos que yo creo que ahora la historiografía empezará a poner luces sobre esas vidas. Ojalá. Pero no es algo de ahora. Está bien que había ciertas capas sociales que tenían como más acceso, como en el caso de Aurelia, pero también donde no había un contexto social favorable, bueno, las revoluciones en el mundo, por ejemplo, la Revolución Francesa la hicieron las mujeres. Está bien, después, como sabemos, en fin, pero el elemento de choque primero eran las mujeres. Y en otros lugares, bueno, por ejemplo,
las guerras mundiales, por ejemplo en la Unión Soviética, en la Gran Guerra, bueno, eran las mujeres las que ocupaban un lugar trascendente, porque los hombres estaban en el frente y las que trabajaban en las fábricas, incluso de armamentos, y las que sostenían las familias eran las mujeres. Más allá de, bueno, si nos ponemos a pensar en las grandes místicas, por ejemplo, del cristianismo, por ejemplo, ¿no? Bueno, tenemos grandes mujeres que fueron investigadoras científicas a su modo, que tuvieron un gran predicamento, un gran peso, una Santa Teresa, una Hildegarda de Bingen. Bueno, ahora estamos viendo la obra de la Virgen Roja, Simone Weil. Entonces hay como, no sé, incluso, no me quiero extender mucho, pero hay como una cosa del recién llegado a través a veces del feminismo, que pareciera que venimos de una tabula rasa, y no es así. Y Aurelia a mí me encantó porque era una mujer tan apasionada, no le importaba nada, estaba enamoradísima, apasionadísima. Tampoco Sarmiento era el único, ¿no? Pero no, me parece bárbaro ir como quebrando esos estereotipos de la mujer encerrada, bordando la carpetita, ¿no? O haciendo macramé. No era así. Sí, y además en este hoy donde, bueno, está, digamos, muchos de las conquistas y muchos de los terrenos ganados y de las, bueno, legitimaciones, están puestas en cuestión muy violentamente, muy peyorativamente, ¿no? Entonces, en este contexto, de repente estar haciendo este material, empiezan a llegarnos también bueno, esas miradas que decís, ay, Sí, porque no es que recién llegamos claro, no, a la vida. y que quizás, si bien una sabía que estaba haciendo una obra visibilizando a una mujer de la historia argentina, no se hacía tan carne, ¿no? Claro. Como que está siendo muy linda esa devolución. Sí. Muy linda, Sí. muy potente. Incluso me parece que va a animar, desde mi punto de vista, a que se revisen ciertas posturas, que se revaloricen, que se empiecen a... Porque incluso mismo Sarmiento trajo un montón de maestras que además leer... Hay una obra muy linda, no una obra, un libro de Laura Ramos, la hija de Abelardo Ramos, que se llama Las Señoritas. No sé si tuviste... No la leí. Ah, es hermosa porque cuenta la historia con un tono muy lindo, muy ameno, de esas señoritas que eran las maestras que trajo Sarmiento. Ah, bueno. Claro. Eran unas chicas de armas llevar, ¿no? Claro. O sea, me parece muy bien, muy necesario salir de esa cosa media estereotipada de las mujeres del siglo XIX, por no hablar de las anteriores. Y acá está Ayelen, que está esperando que yo le diga el segundo tramo. Por favor, no pases de vuelta el separador. Arranca directamente el segundo tramo de la música de Marcelo Perea.
Bueno, este tema, segundo tema de Marcelo Perea, se llama Amor. Amor de esos dos, Dios mío, que Sarmiento tenía, wow, Sí. bueno, también, ¿no? Esa sensación de decir, bueno, es que evidentemente traía algo que quizá el común no lo experimentaba con el común, con el varón común, ¿no? Es alguien que también viajaba mucho, que además de traer toda esa idea, bueno, que después, bueno, está toda la situación controversial y podemos estar más de acuerdo o menos de acuerdo con esa mirada de país y todo. Bueno, él venía también, yo imagino, no solo con cuestiones políticas, sociales, sino, bueno, con maneras sexuales diferentes, ¿no? Claro, sí. Ella estaba fascinada. Claro. Y fue una relación de mucho tiempo hasta que él murió, que sostuvieron. Más allá como de las infidelidades, más allá de... Sí. Pero sostuvieron ese vínculo, ¿no? Es alguien que iban a esa casa en Tigre, juntos, ¿no? Como había ahí una relación y él la admiraba a ella. Claro. Él la admiraba. Claro. No sabés que no te quiero poner en un aprieto, pero ¿sabés en qué año murió Aurelia? Ella vivió muchísimo. Porque murió en el siglo XX. En el 1920 y pico, con 84 años. Con lo cual es una mujer para la época que vivió bicentenaria. Unos procesos de país, de cambio, de todo el mundo, tremendo. La Primera Guerra. Entonces imagínate, ¿no? Esa mujer, tantos años y con esa fuerza, ¿no? Con esa... Incluso con una mirada, con un compromiso político, ¿no? Total. Qué maravilla. Carolina, entonces, para dejarlo bien así prolijito. Sábados, 17 horas, Teatro del Pueblo, Lavalle 3636, entradas por Alternativa Teatral. Sí. Y yo te quiero preguntar por otra obra. Bueno, trabajaste en Salvajada, ¿estás trabajando? Estamos los martes. ¿Estás trabajando en Salvajada? Los martes estamos haciendo funciones en el Teatro Astros de Salvajada, que nosotros eso lo estrenamos en el Cervantes. Sí, tuvieron varias temporadas. Sí, y ahora, bueno, estamos muy felices, somos un grupazo de un montón de gente linda, que bueno, nos pusimos ahí al hombro querer hacerla también, ¿no? Como son obras que resuenan muchísimo en este hoy, ¿no? Muy diferente, otra cosa. Pero... ¿Y la apuesta es igual? Sí. A la del, porque estuvo en el Metropolitan, es igual a la del Metropolitan. Sí. Bueno, hemos entrevistado a Pablo Mariucci. Sí, Pablo, gran actor. Y a Rivera López. También, bueno, acá director. En este mismo estudio de Chicha Mariani. Y bueno, una gran alegría que se vuelva a estrenar. Sí. Esta sería la tercera temporada. La tercera temporada. Claro. Y ¿cuándo está? ¿Los martes? Los martes a las 20 horas en el Teatro Astros. Corrientes al 800. Sí, y con la grata sensación de, bueno, de la gente, cómo sigue gustando, sigue siendo... un material tan singular, ¿no? Sí. Porque, bueno, tiene esos títeres, actuaciones, como un género, y un género que abre también a muchas edades, ¿no? Sí. Así que bueno, estamos muy, muy felices de poder estar haciendo esto. Vamos a estar todo agosto y las 2 primeras semanas de septiembre también. Qué auspicioso, realmente. Sí. Porque que el teatro, bueno, en este caso el teatro oficial, pero a veces también el teatro independiente que va a salas más grandes o del circuito comercial es como una amplificación, ¿no? Sí, hay, bueno, son elecciones que ahí también somos un montón
en esta cooperativa y todo, y bueno, y se ha decidido eso, como podría haber sido otra circunstancia o otra elección. Nosotros tenemos la limitación de que es mucho lo que va en el escenario, ¿no? Sí. O sea, es una apuesta bastante grande, entonces no cualquier escenario de teatro independiente puede alojar la propuesta. Sí, incluso ahora que decís esto, me acuerdo de otra obra donde trabajaste, una obra bellísima, varias temporadas, Cae la noche tropical, que, bueno, cuando uno entraba al teatro, a la sala Casa Cubierta del Teatro San Martín, ya se enamoraba de esa escenografía. De Mariana Tirante. Bellísima, bueno, además de la obra, bueno, una obra realmente para ver más de una vez, una obra riquísima, porque es una obra, bueno, sobre dos ancianas, dos mujeres, bueno, grandes y una tercera, bueno, que es un triángulo, ahí hay una circulación de afecto, de energía, de experiencias, y es una obra que a mí me gustó mucho, además porque no cae en el estereotipo de la mujer de la tercera edad, es otra cosa. Sí, es bellísima, y yo pensaba, a mí me deslumbró porque cuando uno entraba a la sala, ya estaba armado el escenario. Después la vi en otras salas. Claro. Igual seguía siendo muy linda la escenografía. Pero otra cosa, pero la adaptación también la hizo Mariana Tirante para hacerla de gira, ¿no? Claro, porque del en San Martín. Trilce. Sí, seguimos una vez por mes en Hasta Trilce. Agosto no vamos a hacer función, pero en septiembre seguramente sí. Pero antes de eso salimos como gira, como dependiendo del San Martín. Entonces del San Martín se hizo esa escenografía imponente que era bellísima. Como, bueno, a algo más chico que pudiera entrar en otros formatos. Y además las plantas sí, a cada lugar que vamos, porque las macetas. Llevamos algunas y pedimos, porque son un montón de plantas. Sí. Entonces, llegamos y hay veces, tipo, bueno, el vivero de tal nos da las plantas para el escenario, bueno. Y sí, y ahora, bueno, está la hermosa, querida, grosa de Leonor Manso y Eugenia Gerti. Sí. Estamos las tres ahora. Así que, bueno, pero ya te digo, agosto no vamos a hacer función. Pero en septiembre haremos una función, estamos haciendo una por mes en Hasta Trilce, sí. Claro, los miércoles. Sí. Y después hay otra obra bellísima. Yo no sé si vos elegís las obras o las obras te eligen a vos. Porque yo veo como, no sé, me imagino como un trazado mental. Hay como una característica que enlaza estas obras que estamos mencionando, y una es Luciérnagas. Luciérnagas, sí. Luciérnagas, bueno, entré por un reemplazo, digamos, estuvimos haciendo en el Centro Cultural Borges. Claro, que se estrenó en el Cervantes. Hay una sala bellísima en el Cervantes con hermosos actores, una historia divina. Una historia divina, triste, verídica, aunque bueno, obviamente recreada, ¿no? La de los niños expósitos. Los niños expósitos, una dramaturgia y dirección de Horacio Ninuría, y hermoso, fue casi torazo porque las dos, los dos personajes femeninos, hicimos reemplazo, así que con Vanessa Maja hacía el otro personaje, y bueno, y yo ahí también tengo un personaje carne y hueso, sí, y aparte están los títeres y una títere fantasma, esa niña ha muerto, pero la pueden ver, ¿no? Algunos. Maravilloso, una experiencia hermosa, y seguramente seguiremos haciéndola porque bueno, tiene para seguir. Porque es muy bella. Muy bella, es muy, muy interesante, y además me parece que desde lo visual es muy atractiva, no solamente por el vestuario, la historia es hermosa, el vestuario y esos títeres. De Alejandra Farley los hizo. Los títeres son... también.
si me permitís el adjetivo, son inquietantes. Uf, Porque son bellísimos. pero tienen... No, pero además tienen como un aura. Obviamente uno sabe que son títeres, pero no se pasa algo con esos títeres. Porque tienen una belleza, tienen como un alma. Y acá Aye va a ir a verla. Porque mirá qué entusiasmada está, nuestra operadora de hoy. Es inquietante, ¿eh? Yo fui a ver la obra con una amiga y las dos nos quedamos como muy, no sé, como que son sugerentes. Bueno, pero Trasunta algo esa, no solamente el fantasma de esa niña, sino los otros muchachitos. sí, bueno, también ahí hay algo del recurso de lo inanimado y de darle vida, de que puedan compartir escena con los demás, de carne y hueso, ¿no? Ahí hay una apuesta que es muy interesante y que son propuestas que en el público adulto calan en otro lugar, ¿no? Sí. Calan en otro lugar, porque no pensás que te va a pasar eso, que te va a conmover eso con un títere, ¿no? Sí. Hay algo de eso que sigue estando. Entonces, de repente aparece un volumen, aparece wow, y ahí hay como un mundo que entra por otros lugares, ¿no? Que por ahí para el actor-actriz estás más prevenido, ¿no? Estás más prevenida a todo lo que va a venir, ¿no? Por eso yo digo que el espectador hace como, sí, me parece a mí, como una recreación, porque por un lado están los actores, director, dramaturgo, bueno, está bien, están ustedes ahí trabajando, pero lo que le pasa al espectador es increíble. Habría que escribir una historia de las expectaciones, ¿no? Escribila, empezala. En mis ratos de ocio. Me voy a inventar algún rato de ocio y la voy a escribir. Y bueno, de a poquito. Bueno, los comentarios que uno hace, al menos que yo hago, siempre mapa. tienen algo de eso de qué le pasó al espectador, ¿no? Y bueno, y después hay otra obra que no quiero dejar de que la comentemos. Rastros del gesto analógico. Sí, primero me encantó el título. Y después la obra en el Teatro La Gloria, que es una gloria ese teatro. Sí. Y me encantó la historia y me encantaron todos esos recursos no digitales, analógicos, que es un rescate bellísimo de muchas cosas que tienen que ver con la vida de cada uno. Sí, y que trascienden también en el hecho específico a la situación esta, ¿no? De la parte de una recopilación fotográfica de mujeres de la familia. Sí, donde no hay una caja. Exacto, con viejas fotos. Esas materias se van perdiendo. Fotos perfectas, ¿no? Fotos todas son un mundo cada foto, ¿no? Pero y además como que de muy buena calidad, que después las fotos reveladas, impresas, no fueron tan buenas como aquellas. Y bueno, eran otras, había muchas que eran fotos sacadas especialmente para esa ocasión. Las fotos de estudio. Las fotos de estudio. Y después, bueno, fotos casuales, ¿no? Nosotros, Rastro del Gesto Analógico es un material, un espectáculo de un grupo que tenemos que se llama Boca de Gallo, sí. ¿Y qué es esa Boca de Gallo? Boca de Gallo somos Ignacio Rodríguez de Anca y Norberto Moreno. Y Norberto Moreno es el músico. Sí, que bueno, toca una fídula construida por él en el espectáculo. Él es luthier también y es un instrumento medieval que también, ¿no? En esta Rastro del Gesto Analógico en un punto habla de poder justamente ir detrás de esos rastros, tratar de armar historias posibles, ¿no? La fídula en ese sentido también, porque es un instrumento que no quedó ningún ejemplar. O sea, es también como un poco una idea de cómo sonaba, cómo era esa afinación. Ahí sí hay tallas en maderas, hay esculturas con ese instrumento, ¿no? Pero no quedó ninguno.
Entonces, bueno, en ese momento Norberto dijo, este es el instrumento para indagar esta obra. Y bueno, y nosotros trabajamos en las búsquedas, nosotros nos llamamos como cruce de lenguajes, nos llamamos cruces de lenguaje, porque trabajamos con la teatralidad, con la fotografía, con la música, con las capas de relato que abren las telas, bueno, nosotros como empezó por un lugar fotográfico, después empezamos a ver esas fotos que teníamos, cómo traspasarlas a otros soportes, ¿no? Entonces aparecen soportes en clorotipio, en azul. Cianotipia es la azul y la clorotipia en hojas de árbol, ¿no? Que son todos trabajos que lo hacemos desde el grupo, lo hacemos nosotros. Todas las materialidades están construidas por nosotros. Digo, es un trabajo que lleva tiempo. ¿Y en el escenario está? En el escenario... ¿Cómo? En el escenario, ¿quién te acompaña? Ignacio Rodríguez de Anca y Norberto Moreno. Ignacio Nacho, que es mi compañero, y Norby, bueno, trabajamos que encontramos la Gloria, como vos decís, como un espacio además que nos permitió también sentirnos en casa, ¿no? Lo importante también de esos roles de los teatros que pueden cobijar materiales. Es muy acogedor ese teatro. Incluso la persona que, no sé si será la dueña, ¿no? Es sumamente agradable y no es que te vende la entrada. Claro. Te recibe. Hermoso. Y bueno, un poco nos recibió a nosotros también con la propuesta y es una obra que ahora en septiembre vamos a volver a hacer. Sí, qué buena noticia. Atención. Así que ya te mandaré la información cuando estuvimos haciendo en julio 2 funciones en el medio de todo lo que fue la cantidad de cosas para hacer. Pudimos armar 2 fechas y ahora en septiembre que vislumbramos algunos huecos para poder hacerla, la vamos a estar haciendo. Qué bueno. ¿Está en la calle Yatay? Yatay entre Corrientes y Humahuaca. Ahí cerca. Ahí cerquita, a una cuadra de Corrientes. Qué bueno. ¿Te parece que escuchemos el tercer tema que de Marcelo. Elegí de Marcelo? A ver, ¿cuál elegiste? Elegí uno que se llama Tema de Aurelia. Después te voy a contar.
Bueno, espero que hayan disfrutado como nosotras tres acá en el estudio de esta bellísima composición de Marcelo Perea. Vos sabés que de este tema... Discúlpame, antes de que me olvide, que pueden buscarlo en Spotify. Sí. Está el álbum completo, o bueno, no sé si álbum, sí, pero... álbum. Sí, claro. Sí, él hizo un álbum, Y están allí todos los temas. Y vos sabés que este fue el primer tema. Cuando hablamos con Marcelo, bueno, él estaba con muchas cosas y entonces no sabía si iba a tener el tiempo para... Bueno, y en un momento dice, sí, Caro, lo voy a hacer, me dan ganas y vamos a ver cómo encontramos el tiempo, pero lo vamos a hacer. Bueno, ya había leído algo de la obra, seguíamos charlando, nosotros recién empezábamos, ¿no? A probar cosas, bueno. Y me manda esta composición así. Bueno, vos sabés que así como está no quedó. Así como está no suena en la obra. De acá, de esta composición, salió todo el universo para toda la música de Aurelia. Era muchos, esos ting, bueno, sí. Empezamos a darnos cuenta que esa era Aurelia, era Aurelia. Y decíamos, esa es Aurelia, bueno. Y entonces a partir de ahí se empezó a desarrollar toda la música de este tema. Este fue el primer tema que él claro, le vibró, lo compuso y dijo, hice esto, no para que hice esto. Esto es lo primero que me surgió de todo lo que hablamos sobre Aurelia. Y fue maravilloso este trabajo que te decía, ¿no? Me parece que los procesos donde... Por eso volvemos al principio de la charla, ¿no? El teatro es con otros, con otras. Es ese intercambio, es esa comunicación, es el aprender del otro, el escuchar, el rever, y me parece que esa potencia, cuando sucede, bueno, se ve reflejado en escena, ¿no? Cuando hay ahí un trabajo, eso, de mucha escucha y de mucha escucha, ¿no? Y en este momento que las escuchas están un poco... Con muchas interferencias. Muchas interferencias, creo que hay algo de regalarte esa posibilidad. Sí, y yo sabés que pienso que es como la alternativa a mundos posibles. Porque es una obra de teatro, pero ahí está pasando algo, ahí hay una creación de otra cosa.